El dolor de la humillación se vuelve adicción cuando es lo único que conoces desde niña. Martina Delgado cerró los ojos mientras escuchaba los gritos de su jefe por teléfono, regañándola por un error que no había cometido. A los 34 años había perfeccionado el arte de encogerse hasta volverse invisible, de disculparse por existir, de cargar con culpas ajenas como si fueran suyas. Su oficina en el 7º piso del edificio corporativo más frío de Bogotá parecía una jaula dorada donde había aprendido a sobrevivir, no a vivir. Cuando colgó el teléfono, sus manos temblaban, no por el trabajo, sino por la llamada que sabía que tenía que hacer. En 2 días sería el 60º cumpleaños de su padre, Rodrigo Delgado, el empresario textil más influyente de Colombia. Y como cada año, tendría que enfrentar las preguntas incómodas sobre su vida amorosa, las comparaciones con su prima Isadora, que acababa de casarse con un médico cirujano, y la mirada de decepción que su padre había perfeccionado durante décadas. Marcó el número con dedos que parecían de plomo. «Papá», dijo cuando escuchó su voz al otro lado, «ya confirmé mi asistencia para tu cumpleaños». Hubo una pausa que se sintió eterna. «Martina, espero que esta vez vengas acompañada. Ya no tienes 20 años, hija, es hora de que te estabilices». Las palabras fueron como dagas familiares, cortando en los mismos lugares de siempre. «De hecho», mintió Martina, sorprendiéndose a sí misma, «voy a llevar a alguien especial». Rodrigo sonó genuinamente sorprendido. «¿En serio? ¿Y quién es el afortunado?» Martina sintió que se le cerraba la garganta. ¿Qué acababa de hacer? «Se llama Pablo. Es maravilloso, papá. Creo que te va a caer muy bien». Otra mentira que se sumaba al castillo de naipes que acababa de empezar a construir. «Excelente, hija. Ya era hora. Tu prima Isadora siempre pregunta por qué sigues soltera. Ahora finalmente tendré una respuesta positiva». Después de colgar, Martina se quedó mirando su reflejo en la ventana del edificio. Su imagen se difuminaba contra el skyline bogotano, como si fuera un fantasma en su propia vida. Había ganado peso en los últimos años, consecuencia de noches comiendo helado mientras veía series románticas, preguntándose por qué su vida real nunca se parecía a esas historias perfectas. Su cabello castaño había perdido el brillo y sus ojos verdes parecían apagados, como luces que habían estado encendidas demasiado tiempo. Esa noche caminó sin rumbo por las calles del centro histórico de Bogotá. La ciudad colonial se transformaba después del atardecer. Vendedores de arepas llenaban el aire con aromas tentadores. Músicos callejeros tocaban vallenatos que hablaban de amores perdidos y encontrados. Parejas jóvenes paseaban de la mano sin preocuparse por el mañana. Todo le recordaba lo sola que estaba, lo artificial que había vuelto su existencia. Fue en la esquina de la carrera 7ª con calle 19 donde lo vio. Pablo Herrera tenía aproximadamente 36 años, brazos fuertes que hablaban de años de trabajo físico y una concentración absoluta mientras organizaba las bolsas de basura que había recolectado de los restaurantes cercanos. Había algo en la manera como se movía, con una dignidad inquebrantable a pesar de su trabajo, que hizo que Martina se detuviera. No era solo su físico, aunque debía admitir que era atractivo de una manera ruda y honesta. Era algo más profundo, la paz que emanaba, como si hubiera hecho las paces con su lugar en el mundo. «Disculpe», le dijo, acercándose con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podría escucharlo. Pablo levantó la vista y Martina se encontró con unos ojos café oscuro que la miraron con curiosidad, pero sin juicio. «¿En qué le puedo ayudar, señorita?» Su voz tenía ese acento costeño que suavizaba las consonantes, convirtiendo cada palabra en una caricia auditiva. Martina sintió que las palabras se le atoraban en la garganta como piedras. «Necesito pedirle un favor muy extraño», comenzó Martina, consciente de lo ridículo que sonaría su petición. Pablo dejó de organizar las bolsas y le prestó toda su atención.
algo que había aprendido en sus años trabajando con todo tipo de personas. Había algo en la postura de esta mujer que le decía que no era una situación común. Sus zapatos caros pero gastados, su ropa de oficina arrugada después de un día largo, la manera como sus manos temblaban ligeramente, todo indicaba que había llegado a él como último recurso. Necesito que me acompañe a una fiesta, la fiesta de cumpleaños de mi padre, como mi novio. Las palabras salieron atropellándose unas con otras, como si quisiera terminar de decirlas antes de que el coraje la abandonara. Pablo frunció el ceño, claramente tomado por sorpresa. En 15 años, trabajando en las calles bogotanas, había escuchado peticiones extrañas, pero esta definitivamente entraba en territorio desconocido. ¿Por qué yo?, preguntó, con esa curiosidad genuina que lo caracterizaba. Martina sintió que el calor subía a sus mejillas. ¿Cómo le explicabas a un extraño que habías elegido específicamente a alguien que sabías que irritaría a tu padre? ¿Por qué necesito que mi familia vea que tengo a alguien real? No era completamente cierto, pero tampoco era completamente falso. ¿Y usted cree que yo encajo en ese perfil? Pablo la estudió con esos ojos que habían visto demasiado de la vida como para sorprenderse fácilmente. Mi padre es muy particular sobre el estatus social, admitió Martina odiándose por cada palabra. Y yo quiero demostrarle que eso no es lo único que importa en la vida. Pablo asintió lentamente, como si entendiera algo que ella ni siquiera había expresado completamente. ¿Su padre tiene algo contra los trabajadores como yo? La pregunta fue directa pero sin resentimiento, como si simplemente quisiera entender las reglas del juego. Martina negó con la cabeza, aunque sabía que estaba mintiendo parcialmente. No es personal. Es solo que él cree que el éxito se mide únicamente por el dinero y la posición social. Y yo quiero que vea que se equivoca. Era una verdad a medias envuelta en una mentira piadosa. En realidad, parte de ella quería lastimarlo como él la había lastimado durante años, con sus comentarios hirientes y sus comparaciones constantes. ¿Cuánto paga? La pregunta pragmática de Pablo la sacó de sus pensamientos culposos. $700 por una noche, respondió impulsivamente, una cantidad que representaba casi todo su ahorro del mes, pero que sabía que para él significaría mucho más. Pablo silbó por lo bajo. $700 era más de lo que ganaba en 3 semanas. ¿Solo tengo que ir a una fiesta y fingir ser su novio? Mi familia puede ser complicada, admitió Martina, especialmente mi padre y mi tía Esperanza, que siempre tiene algo que decir sobre mi vida. Pero solo necesito que aguantes unas horas. Pablo se quedó pensativo, mirando hacia donde su compañero de trabajo ya había avanzado 2 cuadras. Tengo un hijo, dijo finalmente. Sebastián. Tiene 10 años y vive conmigo. Su madre... Bueno, ella decidió que la maternidad no era para ella cuando él tenía 2 años. Martina sintió una punzada inesperada en el pecho. ¿Un hijo? Pablo asintió, y por primera vez desde que habían comenzado a hablar, su expresión se suavizó completamente. Es un niño brillante. Le encantan los libros y quiere ser escritor. Ese dinero podría comprarle una computadora usada para que pueda escribir sus historias. La honestidad cruda en su voz hizo que Martina se sintiera aún más culpable por sus motivaciones. Entonces, ¿lo harás? Pablo la miró directamente a los ojos, con esa intensidad que hacía que sintiera como si pudiera ver directo a su alma. Sí, pero con condiciones. Primero, necesito saber exactamente a qué me estoy metiendo. ¿Qué tipo de familia es la suya? ¿Qué clase de fiesta? ¿Cuánta gente va a estar ahí? Sus preguntas eran lógicas, pero cada una hacía que Martina se diera cuenta de lo poco que había pensado en las consecuencias. Segundo, continuó Pablo, si las cosas se ponen feas o agresivas, me voy. No voy a quedarme en un lugar donde me falten el respeto, sin importar cuánto dinero esté en juego. Martina asintió rápidamente. Y tercero, se acercó un paso,
y ella pudo percibir su colonia barata mezclada con el olor honesto del trabajo físico. Quiero saber la verdadera razón por la que está haciendo esto. Y no me venga con cuentos sobre demostrar puntos filosóficos. Aquí hay algo personal. Durante los siguientes 4 días, Martina y Pablo se encontraron 3 veces para prepararse para la actuación. El primer encuentro fue incómodo y formal, lleno de preguntas logísticas y respuestas ensayadas. Pablo quería conocer todos los detalles sobre la familia Delgado. Quiénes estarían en la fiesta, qué tipo de negocios manejaba su padre, cuáles eran los temas de conversación seguros y cuáles debía evitar. Martina respondía mecánicamente, como si estuviera dando un briefing corporativo, pero el segundo encuentro, en una cafetería pequeña del barrio La Macarena, fue diferente. Pablo había llegado directo del trabajo, aún con su uniforme de recolector, y algunas personas en el lugar lo miraban con curiosidad o desprecio mal disimulado. ¿No le molesta que la vean conmigo así?, preguntó, notando cómo Martina parecía hundirse en su silla. No, mintió ella, aunque sí le molestaba. No por él, sino porque le recordaba lo superficial que había sido toda su vida. Cuénteme sobre su hijo, le pidió Martina, genuinamente curiosa. Pablo se iluminó de una manera que transformó completamente su rostro. Sebastián es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es tímido, como yo era a su edad, pero cuando se pone a escribir, se convierte en otra persona. Sacó su teléfono y le mostró fotos. Un niño de cabello rizado y sonrisa tímida, siempre con un libro en las manos. Escribe cuentos sobre dragones que son bibliotecarios y piratas que coleccionan poemas. ¿Y su madre? La pregunta salió antes de que Martina pudiera detenerla. Pablo se puso serio. Carolina era muy joven cuando nos casamos. Yo también, pero supongo que yo estaba más listo para la responsabilidad. Cuando Sebastián cumplió 2 años, ella dijo que se sentía atrapada, que había desperdiciado su juventud. Se encogió de hombros, pero Martina pudo ver el dolor que aún cargaba. Un día llegué del trabajo y encontré una nota. Decía que necesitaba encontrarse a sí misma y que sabía que yo sería mejor padre que ella madre. ¿La ha visto desde entonces? Pablo negó. Manda dinero esporádicamente y una tarjeta en el cumpleaños de Sebastián, pero no ha intentado verlo. Creo que es mejor así. Sebastián me preguntó por ella hasta los 5 años, ahora ya no. Dice que no necesita mamá porque me tiene a mí. La manera como lo dijo sin autocompasión, pero con un orgullo feroz, hizo que algo se removiera en el pecho de Martina. El tercer encuentro fue en el apartamento de Pablo, un espacio pequeño pero impecablemente limpio en el barrio San Cristóbal. Las paredes estaban llenas de dibujos de Sebastián y estantes improvisados repletos de libros usados. ¿Todos estos son de su hijo?, preguntó Martina, asombrada por la colección. Mío y de él. Los compramos en librerías de segunda mano los domingos. Es nuestra tradición. Había algo profundamente conmovedor en la simplicidad de esa rutina familiar. Sebastián llegó de la escuela mientras ellos estaban revisando los detalles finales de su historia de cover. El niño era exactamente como Pablo lo había descrito, tímido inicialmente, pero con una inteligencia brillante que se hacía evidente en cuanto comenzaba a hablar. ¿Usted es la señora que va a fingir ser la novia de mi papá?, preguntó con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. Martina se atragantó con su café. Sebastián, lo regañó Pablo suavemente, no es fingir exactamente. Pero el niño lo interrumpió. Papá me explicó que necesita dinero para comprarme una computadora y que usted necesita alguien que la acompañe a una fiesta. Es como un intercambio justo, ¿no? Martina miró a Pablo, sorprendida por su honestidad con el niño. ¿Le dijo todo? Pablo asintió. Sebastián es muy maduro para su edad. Hemos aprendido a no mentirnos el uno al otro. Esa respuesta golpeó a Martina más fuerte de lo que había esperado. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien en su familia había sido completamente honesto con ella? ¿O ella con ellos? ¿Y qué opinas sobre todo esto, Sebastián?, le preguntó al niño.
Él la miró con esos ojos grandes que había heredado de su padre. Opino que mi papá es buena persona y que si usted lo necesita, debe tener una buena razón. Además, añadió con una sonrisa traviesa, mi papá está muy solo desde que mamá se fue. Tal vez usted sea buena para él. La noche del cumpleaños de Rodrigo Delgado llegó con esa inevitabilidad de las tormentas anunciadas. Martina esperaba nerviosamente en el lobby del Hotel Casa Medina, uno de los lugares más exclusivos de Bogotá, vestida con un traje azul marino que había comprado específicamente para la ocasión y que la hacía sentir como si llevara puesto un disfraz. Había pasado 2 horas en el salón de belleza, pero aún se sentía como la misma mujer insegura de siempre, solo que con mejor maquillaje. Pablo llegó puntual, pero parecía una persona completamente diferente. Había cambiado su ropa de trabajo por un traje gris oscuro que, aunque claramente no era nuevo ni caro, le quedaba sorprendentemente bien. Su cabello estaba peinado hacia atrás, se había afeitado cuidadosamente y caminaba con una confianza que no había mostrado durante sus encuentros anteriores. ¿Lista para esto?, preguntó, ofreciéndole su brazo con un gesto que parecía salido de una película clásica. En el ascensor hacia el salón de eventos, Martina sintió que su estómago se retorcía en nudos cada vez más apretados. Pablo, hay algo más que debería saber sobre mi familia. Él la miró expectante. Mi padre no solo es difícil, es cruel, especialmente conmigo. Y mi tía Esperanza es igual. Van a intentar hacerte quedar mal, van a hacer preguntas invasivas, van a buscar cualquier excusa para criticarte. Pablo asintió calmadamente. ¿Y usted qué va a hacer cuando eso pase? La pregunta la tomó desprevenida. ¿Qué iba a hacer? Durante años había permanecido en silencio mientras su familia la criticaba, la comparaba, la hacía sentir insignificante. No lo sé, admitió honestamente. Siempre me quedo callada. Pablo la miró con una intensidad que la hizo sentir desnuda. Bueno, pues esta noche va a ser diferente, porque yo no me voy a quedar callado si alguien la trata mal. ¿Entendido? Había algo en su tono que no admitía discusión, una protección feroz que Martina nunca había experimentado. El salón estaba decorado con elegancia excesiva, flores importadas, manteles de hilo, cristalería que probablemente costaba más que el salario mensual de Pablo. Aproximadamente 60 personas conversaban animadamente, todas vestidas con esa uniformidad que solo da el dinero. Los hombres en trajes de marca, las mujeres con joyas que brillaban bajo las lámparas de cristal. Martina reconoció las caras familiares, socios de su padre, familiares lejanos, amigos de la familia que solo aparecían en este tipo de eventos. «Ahí está mi padre», murmuró, señalando hacia el centro del salón donde Rodrigo Delgado, de 60 años, comandaba la atención de un grupo de empresarios con esa presencia dominante que había perfeccionado durante décadas. Alto, de cabello plateado, perfectamente peinado, y con esa sonrisa que podía parecer cálida desde lejos, pero que de cerca revelaba una frialdad calculadora. Y esa mujer del vestido dorado es mi tía Esperanza, la hermana de mi padre. Ella es quien siempre pregunta por qué sigo soltera. Esperanza Delgado de Morales tenía 58 años y la habilidad sobrenatural de encontrar el punto débil de cualquier persona en 5 minutos de conversación. Viuda de un abogado exitoso, se había dedicado a juzgar las vidas de todos los demás como si fuera su trabajo de tiempo completo. Cuando vio entrar a Martina, su expresión cambió de la sociabilidad artificial a algo más depredador. «¡Martina, querida!», exclamó, acercándose con los brazos extendidos en un gesto que parecía cariñoso, pero que Martina sabía que era puro teatro. «¡Qué sorpresa verte aquí! Y este debe ser el famoso novio del que tanto hemos oído hablar». Sus ojos se clavaron en Pablo con esa intensidad de un inspector examinando evidencia. Pablo extendió la mano con firmeza. «Pablo Herrera, señora. Es un placer conocerla».
Su apretón de manos fue firme, sin intimidarse por la mirada escrutadora. Rodrigo se acercó en ese momento con esa sonrisa política que Martina conocía tan bien. «Así que este es el hombre que finalmente conquistó el corazón de mi hija», dijo, con un tono que pretendía ser jovial, pero que tenía un filo cortante. «Cuénteme, Pablo, ¿a qué se dedica?». La pregunta llegó más directa y rápida de lo que habían practicado. Pablo no vaciló. «Trabajo para el Departamento de Servicios Públicos de Bogotá, señor Delgado. Me encargo de mantener limpia nuestra ciudad». La respuesta fue técnicamente verdadera, pero formulada de una manera que no revelaba específicamente su posición. Rodrigo frunció el ceño ligeramente, claramente esperando más detalles. ¿Servicios públicos? ¿En qué área específicamente? Pablo sonrió con esa tranquilidad que había desarrollado a lo largo de años de enfrentar todo tipo de situaciones. Gestión de residuos urbanos. Es un trabajo que mucha gente no valora, pero alguien tiene que hacerlo para que la ciudad funcione. La cena transcurrió con la típica mezcla de conversaciones superficiales y tensiones subterráneas que caracterizaban las reuniones de la familia Delgado. Pablo navegó las preguntas iniciales con una habilidad sorprendente, manteniendo respuestas que eran honestas sin ser completamente reveladoras. Cuando alguien preguntó sobre su educación, mencionó que había estudiado administración de empresas en una universidad pública, pero que había decidido tomar un camino diferente después de graduarse. Cuando preguntaron sobre su familia, habló con cariño genuino sobre Sebastián, describiendo su inteligencia y su amor por la literatura de una manera que hizo que incluso algunas de las mujeres más críticas de la mesa sonrieran con ternura. «Es un niño muy especial», dijo Pablo, con esa luz en los ojos que aparecía siempre que hablaba de su hijo. «Tiene una imaginación increíble y una sensibilidad que a veces me asombra. Estoy muy orgulloso de él». Pero fue durante el segundo plato que la atmósfera comenzó a cambiar. Esperanza, que había estado bebiendo champán de manera constante, decidió volverse más directa en sus interrogatorios. «Pablo, tengo curiosidad», dijo con esa sonrisa que prometía problemas. «¿Dónde conociste exactamente a nuestra Martina? Porque ella nunca nos había mencionado que tuviera un novio». La pregunta tenía ese filo que cortaba el aire como un cuchillo. «En el centro», respondió Pablo calmadamente, siguiendo la historia que habían acordado. «Yo estaba trabajando hasta tarde, y ella también. Fue una de esas coincidencias que cambian la vida». No era exactamente mentira, pero tampoco era toda la verdad. Martina sintió que se le secaba la boca, preguntándose cuánto tiempo más podrían mantener la fachada. «¿Trabajando hasta tarde en qué exactamente?», insistió Esperanza, con esa persistencia que había perfeccionado durante años de entrometerse en vidas ajenas. «Porque verás, tengo contactos en prácticamente todas las empresas importantes de Bogotá, y no recuerdo haber oído hablar de ningún Pablo Herrera en servicios públicos». La declaración final de Pablo quedó suspendida en el aire como una revelación. Martina sentía que algo fundamental había cambiado dentro de ella, como si años de programación mental se estuvieran desmoronando y reconstruyendo simultáneamente. Por primera vez en su vida adulta, alguien la había defendido públicamente. Alguien había visto su valor sin condiciones. «Papá», dijo Martina, su voz sorprendiéndola por su firmeza. Se puso de pie lentamente, sintiendo como si estuviera emergiendo de años de invisibilidad autoimpuesta. «Pablo tiene razón en todo lo que ha dicho. Y yo ya no puedo seguir viviendo para tu aprobación». Sus piernas temblaban, pero la sostenían. «He pasado 34 años tratando de ser la hija que tú querías que fuera, y nunca ha sido suficiente». Rodrigo parecía haber perdido toda su autoridad dominante. Por primera vez en décadas no tenía una respuesta inmediata, un contraataque verbal, una manera de recuperar el control de la situación. «Martina», comenzó, pero ella lo interrumpió. «No, papá, ahora me toca a mí hablar.
Su voz se fortalecía con cada palabra. Sí, le pagué a Pablo para que viniera conmigo esta noche, porque estaba tan desesperada por evitar otra noche de humillación que prefería arriesgar esto a enfrentar tus comentarios sobre mi vida amorosa. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no eran lágrimas de vergüenza, eran lágrimas de liberación. Pero ¿sabes qué descubrí durante estos últimos días? Martina miró a Pablo, que la observaba con una mezcla de orgullo y ternura que nunca había visto dirigida hacia ella. Descubrí cómo se siente que alguien te vea realmente. Pablo me ha hecho reír más en 4 días que tú en 4 años. Me ha hecho sentir inteligente, valiosa, digna de respeto. El silencio en el salón era absoluto. Incluso los meseros se habían detenido, sintiendo que estaban presenciando algo histórico. Esperanza finalmente había encontrado una situación que la había dejado completamente sin palabras. Y sí, él es recolector de basura, continuó Martina, su voz ahora clara y fuerte. Pero en estos pocos días me ha enseñado más sobre dignidad, honestidad y amor verdadero que todo lo que aprendí creciendo en esta familia. Se volvió hacia la mesa, llena de rostros sorprendidos. ¿Saben cuál es la diferencia entre Pablo y ustedes? Que él trabaja honestamente por cada peso que gana, que cría a su hijo con amor incondicional, que me trata como si fuera valiosa exactamente como soy. Rodrigo finalmente encontró su voz, pero sonaba quebrada, vulnerable de una manera que Martina nunca había escuchado. Hija, yo solo quería lo mejor para ti. No, lo cortó ella. Tú querías lo que te haría quedar bien ante tus amigos. Querías una hija que fuera un trofeo que pudieras mostrar, no una persona con sus propios sueños y luchas. Pablo apretó suavemente la mano de Martina, dándole fuerzas para continuar. Durante años creí que el problema era yo, que no era suficientemente delgada, suficientemente exitosa, suficientemente perfecta para merecer amor. Pero Pablo me ha mostrado que el amor real no tiene condiciones. En ese momento, una voz inesperada rompió el silencio. «Rodrigo, ya basta». Todos se volvieron hacia Carmen Delgado, la madre de Martina, que había permanecido en silencio durante toda la confrontación. La mujer de 59 años se puso de pie lentamente, con una determinación que sorprendió a todos, especialmente a su esposo. «Carmen», comenzó Rodrigo, claramente sorprendido por la interrupción de su esposa. Pero ella levantó la mano para silenciarlo. «No, Rodrigo, esta vez no. He pasado 35 años de matrimonio viendo cómo destruyes la autoestima de nuestra hija y ya no puedo quedarme callada». Su voz temblaba, pero había una fuerza en ella que nadie había visto antes. Carmen caminó hacia su hija con pasos decididos, ignorando las miradas sorprendidas de todos los invitados. «Martina, perdóname», dijo, tomando las manos de su hija entre las suyas. «Perdóname por todos los años que me quedé callada mientras tu padre te hacía sentir que no eras suficiente. Perdóname por no defenderte cuando más lo necesitabas». La confesión pública de su madre fue como una segunda bomba emocional. Martina nunca había visto a Carmen desafiar a Rodrigo, mucho menos en público. «Mamá», murmuró sin saber qué decir. «Tu padre y yo venimos de familias donde el dinero y el estatus lo eran todo», continuó Carmen, ahora dirigiéndose también a Pablo. «Pero eso no nos da derecho a proyectar esas inseguridades en nuestros hijos. Joven», se volvió hacia Pablo, «usted ha demostrado más carácter y dignidad en una noche que muchos de los hombres en esta habitación en toda su vida». Rodrigo parecía estar experimentando algún tipo de crisis existencial. El hombre que había controlado cada situación durante décadas se encontraba completamente perdido. «Carmen, ¿qué estás haciendo?». Su voz sonaba pequeña, casi infantil. «Estoy salvando lo que queda de nuestra familia», respondió Carmen con firmeza. «Estoy eligiendo a mi hija por encima de tu orgullo herido». Se volvió hacia los invitados que observaban el drama familiar con una mezcla de fascinación e incomodidad. «Creo que la fiesta ha terminado por esta noche.
Mientras los invitados comenzaban a dispersarse, murmurando entre ellos sobre el drama inesperado que acababan de presenciar, Pablo se volvió hacia Martina. ¿Estás segura de que quieres irte conmigo? Una vez que salgamos de aquí, no hay vuelta atrás. Sus ojos buscaron los de ella, ofreciéndole una última oportunidad de cambiar de opinión. Martina miró a su alrededor. Su padre, que parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Su tía Esperanza, que finalmente había encontrado una situación que la había dejado sin chismes que compartir. Los invitados que se retiraban con historias que contarían durante meses. Luego miró a Pablo, que la observaba con esa mezcla de ternura y respeto que había llegado a valorar profundamente. Sí, dijo sin vacilación, quiero irme contigo. Salieron del hotel tomados de la mano, dejando atrás el mundo dorado y frío de la élite bogotana. La noche caribeña los envolvió con su calor húmedo y sus sonidos urbanos. Música saliendo de bares pequeños, vendedores nocturnos pregonando sus productos, el rumor constante de una ciudad que nunca dormía completamente. ¿Te arrepientes?, le preguntó Pablo, mientras caminaban por las calles del centro histórico. Martina se detuvo bajo una farola, mirándolo directamente a los ojos. De haberle pagado a un extraño para que fingiera ser mi novio, de haber causado la escena familiar más dramática en la historia de los Delgado, de haber arruinado probablemente mi relación con mi padre para siempre. Pablo asintió, esperando su respuesta. No me arrepiento de nada, dijo ella, sorprendiéndose por la certeza en su propia voz. Por primera vez en mi vida me siento libre. Pasaron las siguientes horas en una pequeña cafetería del barrio La Candelaria que permanecía abierta toda la noche. Hablaron como nunca habían podido hacerlo antes, sin la presión de la actuación, sin máscaras, sin pretensiones. Pablo le contó sobre sus sueños de abrir algún día una pequeña librería donde Sebastián pudiera trabajar los fines de semana, rodeado de todos los libros que amaba. Martina compartió su plan secreto de dejar su trabajo corporativo y abrir su propia firma de contabilidad, especializada en ayudar a pequeños negocios y organizaciones sin fines de lucro. Siempre quise usar mi experiencia para algo más significativo que ayudar a gente rica a evadir impuestos, admitió. ¿Por qué nunca lo has hecho? Pablo se inclinó hacia adelante, genuinamente interesado. Miedo, respondió Martina honestamente. Miedo al fracaso, miedo a decepcionar a mi familia, miedo a no ser suficiente. Pablo tomó su mano a través de la mesa. ¿Y ahora? Martina sonrió, una sonrisa real que iluminó todo su rostro. Ahora creo que es hora de intentarlo. Cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo bogotano de rosa y naranja, caminaron hacia el apartamento de Pablo. Sebastián los esperaba despierto, leyendo en el sofá a pesar de la hora. ¿Cómo les fue en la fiesta?, preguntó con esa curiosidad directa de los niños. Pablo y Martina intercambiaron miradas. Digamos que fue reveladora, respondió Pablo. ¿Significa eso que ahora Martina va a ser mi nueva mamá? La pregunta infantil hizo que ambos adultos se sonrojaran. Sebastián, comenzó Pablo, pero Martina lo interrumpió. Significa que tu papá y yo vamos a conocernos mejor, y que me encantaría ser tu amiga si tú quieres. El niño sonrió. Me gustaría eso, especialmente si puedes ayudarme con matemáticas. Papá es terrible con los números. 3 meses después, Martina había renunciado a su trabajo corporativo y estaba estableciendo su propia firma contable desde un pequeño local que había alquilado cerca del apartamento de Pablo. Sus primeros clientes fueron pequeños restaurantes, talleres familiares y organizaciones comunitarias, gente trabajadora que necesitaba ayuda navegando las complejidades fiscales, pero que no podía pagar las tarifas exorbitantes de las firmas grandes. Su relación con Pablo había evolucionado naturalmente, sin prisa, pero con una profundidad que la sorprendía cada día. Habían aprendido a navegar la logística de combinar sus vidas,
Los horarios de trabajo diferentes, las responsabilidades de Sebastián, la construcción de confianza después de años de relaciones fallidas. La reconciliación con su familia había sido gradual y complicada. Su madre la llamaba regularmente tratando de reconstruir una relación que había estado dominada por el silencio durante demasiados años. Rodrigo había tardado 2 meses en hacer la primera llamada, y cuando finalmente lo hizo, su voz sonaba diferente, más pequeña, más humana. «Hija», había dicho durante esa primera conversación incómoda, «he estado pensando mucho en lo que pasó esa noche, y creo que tienes razón. He sido un mal padre». La admisión había llegado con dificultad, como si cada palabra le doliera físicamente. «¿Crees que podríamos intentar de nuevo? ¿Empezar desde cero?» La reconciliación no fue instantánea ni perfecta. Hubo llamadas telefónicas tensas, almuerzos incómodos, momentos donde los patrones antiguos amenazaban con resurgir. Pero poco a poco, Rodrigo comenzó a conocer realmente a su hija, sus sueños, sus miedos, su trabajo, su nueva vida. Y cuando finalmente conoció a Sebastián, algo cambió definitivamente en él. «Es un niño brillante», le había dicho a Martina después de pasar una tarde enseñándole a Sebastián sobre el negocio textil. «Me recuerda a ti cuando tenías su edad, siempre haciendo preguntas, siempre queriendo entender cómo funcionaban las cosas». Era la primera vez que Rodrigo había comparado a Martina con alguien de manera positiva. 1 año después de aquella noche que había cambiado todo, Martina se encontraba de pie frente al espejo de su pequeño apartamento, preparándose para otra fiesta familiar. Pero esta vez era diferente. Esta vez iba como ella misma, dueña de su propio negocio, en una relación real basada en respeto mutuo, con una nueva familia que había elegido tanto como la había elegido a ella. «¿Lista?», le preguntó Pablo, apareciendo en el espejo detrás de ella. Llevaba el mismo traje gris que había usado en la primera fiesta, pero ahora lo usaba con una confianza diferente, la confianza de alguien que sabía que pertenecía a donde estaba. Sebastián apareció corriendo, emocionado por conocer finalmente a todos los familiares de Martina de los que tanto había oído hablar. «Lista», respondió Martina, tomando las manos de sus 2 hombres favoritos. Mientras caminaban hacia el carro, recordó aquella noche desesperada, cuando había abordado a un extraño en la calle con una propuesta absurda. Había ido buscando una actuación y había encontrado autenticidad. Había ido buscando venganza y había encontrado amor. Había ido buscando validación externa y había encontrado fuerza interna. La vida, reflexionó, mientras Pablo conducía hacia la casa de sus padres, con Sebastián cantando canciones inventadas en el asiento trasero, tenía una manera peculiar de darte exactamente lo que necesitabas cuando finalmente tenías el coraje de arriesgarlo todo por la verdad. Y a veces las mejores historias de amor comenzaban con las proposiciones más desesperadas en las noches más solitarias. En la nueva fiesta, Martina ya no era la hija problemática que necesitaba ser arreglada. Era una mujer que había encontrado su lugar en el mundo, rodeada de gente que la amaba por quien era realmente. Y cuando Rodrigo se levantó para hacer un brindis, sus palabras fueron diferentes a todo lo que había dicho antes. «Por mi hija Martina», dijo, levantando su copa, «que me enseñó que el verdadero éxito no se mide en dinero o estatus, sino en el coraje de ser auténtico y en la capacidad de construir una vida basada en amor real». Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando agregó, «y por Pablo y Sebastián, que nos han mostrado lo que significa ser una familia de verdad». Esa noche, mientras regresaban a casa, Sebastián se había quedado dormido en el asiento trasero, agotado por toda la atención y los nuevos abuelos que habían insistido en consentirlo con dulces y cuentos. Pablo tomó la mano de Martina mientras conducía por las calles iluminadas de Bogotá. «¿Alguna vez imaginaste que aquella noche terminaría así?», le preguntó.
Martina sonrió, mirando hacia el asiento trasero donde Sebastián dormía pacíficamente. Nunca pensé que era el final de todo. No tenía idea de que era el comienzo de todo. Y mientras la ciudad se extendía a su alrededor, llena de historias no contadas y de personas buscando conexión, Martina supo que había encontrado exactamente donde pertenecía. No en un mundo perfecto, sino en una vida auténtica, construida con amor, honestidad y el coraje de ser vulnerable con las personas correctas. Final de Pablo quedó suspendida en el aire como una revelación. Martina sentía que algo fundamental había cambiado dentro de ella, como si años de programación mental se estuvieran desmoronando y reconstruyendo simultáneamente. Por primera vez en su vida adulta, alguien la había defendido públicamente. Alguien había visto su valor sin condiciones. ¿Te conmovió esta historia de transformación que comenzó con una propuesta tan desesperada? Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte te impactó más? Y si crees que más personas necesitan escuchar historias como esta, no olvides suscribirte para más contenido que te haga reflexionar sobre el poder que todos tenemos para cambiar nuestro entorno cuando decidimos actuar con humildad y valentía.